Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. El día de hoy iniciamos con la primera epístola de Pablo a Timoteo. Durante 6 mañanas estaremos estudiando cada capítulo, 6 capítulos, y veremos lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Antes de poder ingresar al texto bíblico, debemos recordar que esta carta o esta epístola es clasificada como una epístola pastoral. ¿Por qué? Porque esta epístola fue escrita a Timoteo mientras que él era pastor de la iglesia en Éfeso y está compuesta principalmente por enseñanzas dirigidas a él como un dirigente de la iglesia. El apóstol Pablo está en esta carta amonestando a Timoteo para que él pueda conducirse de una manera agradable delante de Dios. Pero no solamente ello, sino también que él se conduzca de una manera útil para la grey sobre la cual Dios lo ha colocado. Y dentro de esto, él puede entregar la solemne comisión de predicar la palabra, la sana doctrina y también ser un defensor de sus enseñanzas. ¿Saben? Esta epístola refleja un plan bastante completo de organización y de administración de la iglesia. Existen diversos énfasis también en esta epístola de Pablo a Timoteo. El énfasis sobre la doctrina se encuentra en las epístolas pastorales. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, el capítulo 4, versículo 6, el versículo 13. Esto es evidente, amigos, porque de las 21 veces que aparecen en el Nuevo Testamento la palabra doctrina, 15 se encuentran en 1 y 2 de Timoteo y también en Tito. Vamos rápidamente entonces al texto bíblico. Mira lo que dice el versículo 12 en adelante. Doy gracias al que me fortaleció en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Amigos, el apóstol Pablo aquí está presentando un himno de acción de gracias. Yo le quiero preguntar a usted algo. Tal vez usted recuerda su vida pasada. Tal vez usted recuerda cuando Dios le sacó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pablo aquí está describiendo su ministerio. Él está recordando a Timoteo y él presenta este himno de acción de gracias. Y este himno podemos bien resumirlo en 4 puntos importantes. El apóstol Pablo está dando gracias. ¿Sabes por qué? Porque él había sido escogido. Apreciados amigos, Pablo no había tenido nunca la impresión de que había sido él el que había escogido a Cristo, sino que siempre él recordaba que había sido Cristo quien le había escogido a él. Tú debes también recordar esto importante. Cristo te ha escogido a ti. Fue como si cuando él mismo se estaba lanzando a la destrucción, Cristo se apareció y le buscó. Ahora, en este encuentro, él cambió. Ese era el sentimiento del apóstol Pablo. Él era un hombre de Cristo porque Cristo le había escogido. En primer lugar, eso es correcto. Él daba gracias porque Cristo le había escogido. En segundo lugar, el apóstol Pablo está agradecido a Jesús porque había confiado en él. Amigos, el apóstol Pablo era un perseguidor de los cristianos. No era solamente que Jesucristo había perdonado al apóstol Pablo, a Saulo, ¿verdad? Sino que Jesús había puesto su confianza en él. Nunca olvides esto. En algunos momentos, tal vez nosotros nos equivocamos, pecamos, perdonamos a una persona que tal vez cometió algo, pero tal vez seguimos con ese sentimiento de culpabilidad. Pero aquí nosotros vemos algo impresionante. Cristo no solamente había perdonado al apóstol Pablo, sino que le había confiado un trabajo en el que él tenía mucho interés. El que había sido perseguidor de Cristo, ahora había sido hecho embajador de Cristo. En tercer lugar, el apóstol Pablo está entregando gracias a Cristo porque le había nombrado. Aquí debemos de prestar mucha atención.
porque el apóstol Pablo había sido nombrado, pero él no estaba siendo nombrado para tener poder o una autoridad, ¿verdad?, para que pueda abusar de las personas. No, él estaba siendo nombrado para servir. Pablo no creyó nunca que se le había elegido para un honor o para un puesto de autoridad en la iglesia. Él había sido salvado para servir. Recuerda, Dios te eligió a ti para que tú seas un siervo de Él, una sierva de Él, para que tú vayas y sirvas a otros. Debemos recordar algo importante. El apóstol Pablo, amigos, había sido elegido para servir, para salvar también a otros. En cuarto lugar, el apóstol Pablo está entregando gracias. Le daba gracias a Jesús porque Él también le había entregado poder. Pablo había descubierto y experimentado que Jesucristo nunca le daba a una persona una tarea sin también entregarle el poder para poder realizar esta tarea. Es por eso que el apóstol Pablo nunca dijo, fijaos en lo que yo he hecho, sino por el contrario, él siempre decía, miren lo que Jesucristo me ha capacitado para hacer. Apreciados amigos, todo lo que tú puedas alcanzar a hacer, recuerda, siempre será por el poder, por la sabiduría que Cristo te entrega. Mira lo que dice el versículo 14. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Todo lo que el apóstol Pablo llegó a hacer fue por la gracia y la misericordia de Cristo. Hoy, tú y yo debemos recordar que somos salvos por gracia, que un día Jesús nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a que cada mañana continuemos estudiando. Gracias porque tú un día nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Todos tenemos un pasado, Señor, pero en este pasado nosotros podemos ver tu misericordia y tu gracia. Permite, por favor, que cada momento nosotros podamos darte la honra y la gloria solamente a ti. Gracias, Señor, porque nos escogiste. Gracias porque tú nos capacitas con poder para poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos entregas poder para cumplir la misión. Gracias, Señor, porque tú nos nombras como siervos y siervas tuyas. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.